Buen día, continuando con el módulo de insuficiencia cardíaca. El día de la fecha vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar, la parte uno, donde vamos a estar hablando sobre la definición, clasificación y diagnóstico. Yo soy el doctor Gonzalo Ballera, parte del staff del Hospital Militar Central. Como ustedes ya saben, la hipertensión pulmonar se da por un desorden fisiopatológico, ¿sí?, en las vías, tanto lo que es la vasoconstricción como la dilatación a nivel pulmonar. Ese desorden me lleva a un aumento de la presión pulmonar. ¿Cómo lo definimos? Como un aumento de la presión pulmonar media arriba de 20 milímetros de mercurio, medido por cateterismo cardíaco derecho. Cuando lo clasificamos en 5 grandes grupos. El primer grupo es la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, ¿sí?, donde está comprometido el vaso, ¿sí? El vaso sanguíneo, el vaso pulmonar, la vasculatura pulmonar está comprometida, donde ahí ya va a haber fenómenos de fibrosis, aumento del espesor de la íntima, que me va llevando con el tiempo al aumento de la presión intravascular. En el grupo 2, que es el más frecuente, como podemos ver abajo en la gráfica de abajo, la prevalencia, es el más común de todos, es secundario a cardiopatía izquierda, ya sea insuficiencia cardíaca con función sistólica deteriorada o con función sistólica conservada, pero con alteración de la diástole. En ello no solamente podemos ver la patología del miocardio cuando hay deterioro de la función sistólica, sino también en aquellos pacientes que tienen valvulopatía y que con el tiempo me llevan a aumento de la presión pulmonar. Es el grupo más común y más prevalente. Seguido por el grupo número 3, que es la hipertensión secundaria de enfermedad pulmonar, que le sigue en prevalencia en el orden, donde en este grupo no solamente tenemos lo más común, la causa más común por ahí de aumento de la presión pulmonar, como es el EPOC, pero que no aumenta valores muy significativos, sino por ahí otras enfermedades que son un poco menos frecuentes, pero que sí tienen mayor compromiso a nivel del aumento de la presión pulmonar, como ser la fibrosis o el síndrome de fibroemfisema. Y en el grupo 4, la hipertensión secundaria, una obstrucción arterial pulmonar, que esto fue cambiado en el último consenso que salió en el año 2022 de la guía europea. Antes se lo tomaba solamente como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y ahora se lo toma ya como hipertensión secundaria obstrucción arterial pulmonar. Dentro de eso puede estar la tromboembólica crónica, pero también se agregan otras obstrucciones pulmonares, como por ejemplo ya pueden ser obstrucciones tanto intrínsecas del vaso como extrínsecas. Si tengo una masa que aumenta del tamaño fuera del vaso y que eso me comprime en el mediastino, y eso me comprime el vaso, me puede generar hipertensión pulmonar, ¿sí? Y después el grupo 5, que son las misceláneas o con mecanismos multifactorial desconocidos, en aquellos pacientes con trastornos hematológicos, trastornos sistémicos como insuficiencia renal crónica, pueden llevarme a hipertensión pulmonar, ¿sí? Esto es muy importante que sepamos la clasificación del grupo, porque en base a eso vamos a ir viendo el algoritmo diagnóstico. Es muy importante que ahora hablemos del diagnóstico. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un retraso entre la aparición del síntoma inicial y el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Esto no es solamente un dato que lo digamos así al azar, sino que ya se viene viendo en varios registros. Por ejemplo, en un registro español se observó que hay una demora de 3,7 años desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente tiene el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Es un tiempo de inicio bastante lento, un tiempo de diagnóstico bastante lento, ¿sí? Entonces hay que hacer bastante énfasis en eso. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la evaluación clínica, que es el pilar diagnóstico siempre en todas las patologías, es muy importante, pero tenemos que la hipertensión pulmonar comparte algunos síntomas o signos con otras enfermedades, ¿sí? Entonces, el primer objetivo que tenemos nosotros es despertar la sospecha de hipertensión pulmonar en forma temprana y obviamente acelerar la derivación a otros centros especialistas. Y después el segundo objetivo es identificar la enfermedad subyacente que me puede llevar a hipertensión pulmonar, sobre todo las más comunes, como ser las patologías del grupo 2
o las patologías del grupo 3 que son muy frecuentes. ¿Qué es lo que nos propone la guía europea sobre esto? 4 pasos claves para el diagnóstico. Si yo tengo un paciente que tiene signos y síntomas que pueden ser compatibles con hipertensión pulmonar, pero que también son compatibles con otras causas, pero que hay algo que a mí me lleva a sospechar de esto, un segundo paso sería realizar pruebas no invasivas, ¿sí? Con estas pruebas no invasivas, yo me puedo acercar un poquitito más al diagnóstico. Obviamente, dentro de estas pruebas no invasivas siempre tiene que estar el ecocardiograma, que es como la piedra angular en el diagnóstico. Posterior a eso, yo ya una vez que tengo un acercamiento más hacia el diagnóstico y sé que el paciente tiene compromiso y elevación de la presión a nivel de la pulmonar, puedo seguir con el algoritmo diagnóstico y considerar otras pruebas que me ayuden en el algoritmo, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar punto por punto. Y posteriormente, obviamente, como último paso, mandarlo a un centro de referencia que tenga especialista en hipertensión pulmonar para poder completar y hacer el cateterismo. Como les decía, el primer punto siempre es la clínica, la evaluación clínica del paciente, evaluar los síntomas y signos que tiene el paciente. Y como sabemos, los síntomas pueden ser compartido con muchas otras enfermedades, como por ejemplo síntomas tempranos como la disnea, la fatiga, palpitaciones, hemoptisis, que en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares que nosotros vemos a lo largo de nuestra educación comparten estos síntomas, ¿sí? Disnea al esfuerzo, fatiga, palpitaciones, hemoptisis. Entonces por ahí nos pueden hacer, no nos hacen sospechar de hipertensión pulmonar propiamente dicho, ¿sí? Sobre todo cuando va avanzando, pueden llegar a síncope durante el esfuerzo y por ahí síntomas más tardíos como dolor torácico al esfuerzo. Esto es por compresión del tronco de la pulmonar, comprime al tronco coronario izquierdo, ¿sí? Puede generar también disfonía o ronquido cuando el paciente duerme o muchas veces cuando el paciente puede estar despierto, sobre todo por compresión del nervio laringio, por el aumento del tamaño de la arteria pulmonar. Y obviamente después, un poquitito más tardío ya, mareos, tos, falta de aire, todo eso por compresión bronquial que me pueden llevar a atelectasias. Entre los signos de hipertensión pulmonar también son muy variados y comparten con muchas otras patologías, como ser la cianosis central, componente pulmonar, el segundo ruido, que esté aumentado el segundo ruido. Puede haber o no un tercer ruido, el soplo sistólico de una insuficiencia tricuspidia, o signos de insuficiencia cardíaca derecha, que los puedo tener también por otras patologías que no sea por hipertensión pulmonar, como distensión abdominal, hepatomegalia, ascitis o edema periférico. Y por ahí ya otros signos que son con pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero que me hacen sospechar de alguna causa subyacente, como que el paciente tenga acropaquia. Ahí ya sospecho de alguna cardiopatía congénita cianótica, enfermedad pulmonar fibrótica, ¿sí? O la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Después, si en la auscultación tengo crepitante o sibilancia soplo, puedo pensar si tiene de enfermedad pulmonar como ser fibrosis pulmonar, ¿sí? Secuelas, si tiene secuelas de TBP el paciente, pensar una tromboembólica crónica. O si el paciente, por ejemplo, tiene esclerodactilia, la piel un poco más indurada, fenómeno de Raynaud, pensar en una esclerodermia, que es una de las principales causas del grupo 1. Entonces, como vemos, tanto los signos como los síntomas pues, son muy variados y no hay nada específico de hipertensión pulmonar. Entonces hay que seguir con el algoritmo, que nos propone un segundo paso, considerar algunas pruebas no invasivas y obviamente siempre que esté incluido el ecocardiograma. Dentro de estas pruebas no invasivas tenemos la radiografía de tórax, el electrocardiograma y, como les decía, el ecocardiograma. La radiografía de tórax, la verdad que es también muy inespecífica para hacer un diagnóstico. Sí podemos tener en etapas por ahí un poquito más avanzadas y sobre todo en aquellos pacientes por ahí del grupo 1 que podemos tener un tipo de remodelado del ventrículo derecho que nos hace sospechar, ¿sí? Voy a tener capaz la dilatación de las cavidades derechas,
la dilatación puedo ver de la arteria pulmonar, que me va a dar el arco pulmonar, que lo voy a poder observar en la radiografía por debajo del arco aórtico, la pérdida por ahí de los vasos periféricos, y obviamente como el corazón está aumentado y el índice cardíaco está aumentado a expensas de las cavidades derechas, puedo ver la forma del corazón como botella de agua, ¿sí? Por ahí también sospechar en aquellos pacientes que tengan otra patología subyacente, por ejemplo, signos de enfermedad pulmonar. Yo puedo ver signos de aplanamiento del diafragma en aquellos pacientes con horizontalización de las costillas, en aquellos pacientes por ahí con enfisema o pacientes con EPOC, la pérdida del volumen pulmonar en la enfermedad fibrótica pulmonar, ¿sí? Entonces esto me sirve bastante como para poder ir acercándome al tratamiento, pero como les decía, no es muy específico. El electrocardiograma también bastante inespecífico. Por ejemplo, este electrocardiograma es de una paciente que teníamos acá en el hospital, grupo 1, paciente joven de 20 años, donde tenía un historial de diagnóstico de hipertensión pulmonar ya de 8 años de evolución, y donde podemos ver aumentos de hipertrofia y sobrecarga de las cavidades derechas, y no sé si pueden llegar a ver ustedes ahí el aumento de la P pulmonar, ¿sí? Eh, Obviamente, un electrocardiograma que no sea patológico y que yo no le vea nada, también no es significativo de que el paciente no tenga, o sea, no me excluye el tratamiento. Pero, por ejemplo, estos pacientes del grupo 1 sí son generalmente, tienen cambios significativos, sobre todo las idiopáticas. Y obviamente llegamos al ecocardiograma, que dentro de las pruebas no invasivas tiene que ser la que siempre esté presente, y se debe realizar siempre en aquellos pacientes que yo sospecho de hipertensión pulmonar. Obviamente es la piedra angular en el diagnóstico, desde ahí parte todo, y por ahí es el primer acercamiento que tenemos tanto nosotros como por ahí los médicos clínicos que reciben un ecocardiograma, ven estos hallazgos en el informe y nos comparten a nosotros y nos hacen las consultas, ¿sí? El cálculo, esto ya varios lo saben, que el cálculo de la presión está dado por la velocidad del reflujo tricuspidio, ¿sí? Y siempre tratando de tener en cuenta la presión a nivel de la aurícula derecha, de acuerdo a la vena cava, si está dilatada o no, y el colapso de la misma. ¿Qué es lo importante que nos dicen las guías y que se trata de llevar a cabo? Que no solamente veamos el valor de la PESAP, sino tratemos de hacer el diagnóstico o la probabilidad ecocardiográfica de que el paciente tenga hipertensión pulmonar de acuerdo a la velocidad del reflujo tricuspidio. Y la divide por debajo de 2,8 y por arriba de 3,4. Por debajo de 2,8 la probabilidad es baja de tener hipertensión pulmonar, y por arriba de 3,4 la probabilidad alta de hipertensión pulmonar, ¿sí? Esto nos saca, tiene en cuenta solamente la velocidad del reflujo tricuspidio, y nos saca un poco la estimación que nosotros hacemos en la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, porque no es algo exacto, ¿sí? Entonces lo que nos trata de enfocar la guía es que evaluemos la velocidad del reflujo tricuspidio más que el conjunto que es la PESAP, ¿sí? La evaluación de la PESAP solamente. Y en base a esto, si yo tengo probabilidad baja, intermedia o alta, evaluar si el paciente tiene otros signos asociados de hipertensión pulmonar, ¿sí? En cuanto a signos asociados, podemos tener diferentes signos asociados, por ejemplo, a nivel del ventrículo, aumento del diámetro basal del ventrículo derecho con respecto al izquierdo, o sea, aumento de las cavidades derechas, ¿sí? El aplanamiento del septum, porque hay aumento de sobrecarga a nivel derecho y termina aplanando el septum interventricular. La relación TAPSE sobre PSAP, que esté disminuida, esto me habla del acoplamiento ventrículo arterial y de la fuerza que tiene que hacer ese ventrículo, ¿sí? Para vencer la presión pulmonar que tiene. A nivel de las arterias pulmonares, si tenemos que la arteria pulmonar está dilatada o no, o la desaceleración, el tiempo de aceleración de la pulmonar, si está menor a 105
milisegundos. Y después a nivel de la vena cava inferior, si está dilatada o no, pero que esto lo puede compartir con otras patologías, y la aurícula derecha, si está dilatada o no, arriba de 18 centímetros cuadrados. Esto es un gráfico bastante interesante donde resumen algunas de las cosas importantes que nosotros tenemos que evaluar en la ecografía, como ya le estaba diciendo acá en el gráfico, en el ítems A, tenemos el ventrículo derecho, cómo está aumentado, ¿sí? En comparación del ventrículo izquierdo, en el B, en el diámetro basal, cómo va a estar aumentado de tamaño las cavidades derechas con respecto a las cavidades izquierdas, el septum interventricular, cómo está aplanado, ¿sí? Y cómo pierde esa forma, el ventrículo izquierdo, esa forma concéntrica, la va perdiendo y tenemos la famosa letra D que nosotros podemos observar, ¿sí? La dilatación de las venas cava inferior en el gráfico D, la dilatación de la vena cava inferior, y ahí evaluar obviamente el colapso inspiratorio que tenga o no el paciente. El tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo derecho, donde si es menor a 105, y sobre todo si tiene la muesca de esa mesosistólica, es indicativo de que tiene el paciente hipertensión pulmonar precapilar, ¿sí? Y ahora esto está bueno porque no solamente la evaluación es por el TAPSE, sino se pueden fijar acá en el gráfico, en el F, G y H, la evaluación del ventrículo derecho de la función, ¿sí? En el F podemos ver lo que es el cambio del área fraccional del ventrículo derecho, que si lo tenemos menor a 35%, hablamos de un deterioro de la función del ventrículo derecho. ¿Cómo se hace? Se mide el área en la diástole y el área en la sístole, ¿sí? Y se hace un cálculo. Después, en el G, nosotros lo que ya conocemos en modo M, la evaluación del TAPSE, si está por debajo de 18 milímetros, o en el H, no solamente el modo M, sino también utilizar eh, la onda S tisular para evaluación. ¿Hay otras formas de evaluar? Sí, también hay otra forma de evaluar, como ser el strain de la pared libre del ventrículo derecho. No lo nombra acá la guía, si bien es lo más actualmente se están haciendo varios estudios donde estudios finalizados donde se observó que el strain es mucho más significativo y predictor, hasta 3 veces mayor predictor de la evaluación de la función del ventrículo derecho. No es algo que lo tenemos en todos los centros. Entonces, lo que trata de hacer la guía es tratar de simplificar lo máximo posible como para que todos los centros puedan evaluar de forma correcta y no solamente evaluar, por ejemplo, acá el TAPSE, que a veces solamente se hace el TAPSE, ¿sí? Sino tratar de poner otras herramientas que estas sí las podemos tener en los equipos nuestros. Después, en la fila de abajo tenemos, como le decía, otros signos ecocardiográficos, como es la dilatación de la aurícula derecha, si yo la tengo que está dilatada por arriba de 18 centímetros cuadrados, la velocidad de reflujo tricuspidio, si está mayor a 2,8, y en base a esto, y de acuerdo a la dilatación o no de la vena cava inferior, hacer el cálculo de la PESAP. Y por último, evaluar la posibilidad de que el paciente tenga o no derrame pericárdico. De acuerdo a esto, si yo ya tengo que el paciente tiene hipertensión pulmonar y yo veo que el paciente tiene hipertensión pulmonar y voy descartando grupo 2 porque no tiene valvulopatía significativa izquierda, no tiene deterioro de la función ventricular izquierda, no tiene falla diastólica del VI, entonces yo ya puedo ir descartando lo más prevalente, que es el grupo 2. Y ahí ya me puedo ir enfocando y pensando otras causas y probabilidades de hipertensión pulmonar. Y ahí considero otras pruebas diagnósticas, como ser las pruebas de función pulmonar para determinar el segundo grupo más prevalente, que es la enfermedad pulmonar, ¿sí? Entre esos, las pruebas que yo voy a pedir para evaluar la función pulmonar, tengo la espirometría, donde yo voy a ver el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, el BEF-1, o la capacidad vital forzada, y no solamente eso, sino también ver los volúmenes, ¿sí? La capacidad pulmonar a través de la plethysmografía, el volumen residual, y por último también evaluar la DLCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono.
nosotros con la capacidad de difusión del monóxido de carbono podemos observar en aquellos pacientes que capaz que tienen alteración pulmonar, si yo veo que la capacidad de difusión del monóxido de carbono, o sea, la DLCO, está muy disminuida, me pueden hacer sospechar de un fenotipo más vascular. Sí, está bien, puede tener enfermedad pulmonar el paciente asociada, pero me hace sospechar más de un fenotipo vascular, ¿sí? Obviamente la tomografía de tórax, donde no solamente puedo observar el parénquima pulmonar, sino también me puede dar otros tips y otros datos importantes como evaluar el diámetro de la arteria pulmonar, que es lo que yo les comentaba. Hay que siempre evaluar para tratar de evitar aquellas complicaciones, como ser la compresión del tronco coronario izquierdo, ¿sí? El consciente entre la arteria pulmonar y la aorta. Sí, obviamente la dilatación de las cavidades derechas también que la podría observar, pero que no es tan específico como ser en la resonancia cardíaca o la ecografía. Un paréntesis entre todo esto, en la enfermedad venoclusiva, ¿sí? En esta tenemos que tener mucho cuidado porque es de un desarrollo bastante tórpido, y en la enfermedad venoclusiva se puede observar las opacidades en vidrio esmerilado y que tiene sobre todo una distribución más centrolobular, las líneas septales y los ganglios o linfoadenopatías periféricas, ¿sí? Otras pruebas que se puede solicitar es el centello ventilación perfusión para tratar de descartar el grupo 4, ¿sí? La hipertensión pulmonar secundaria o una obstrucción arterial pulmonar. Sobre todo, en este caso, la más frecuente que el tromboembolismo pulmonar crónico dentro del grupo 4. ¿Por qué pedimos nosotros centello BQ cuando en la práctica generalmente siempre pedimos angiotomografía de tórax? ¿Por qué? Porque cuando el paciente pasa el agudo, está anticoagulado, o capaz que un paciente que nunca tuvo el diagnóstico y no se llegó a anticoagular y llega a una etapa más cronificada, muchas veces esos trombos como que se parten, se van disolviendo y quedan por ahí más distales. Entonces la obstrucción empieza por ahí más distal. Muchos pacientes también tienen obstrucción proximal y trombos ya organizados grandes proximales. Pero para tratar de evitar que nosotros el diagnóstico no lo hagamos y sea un falso negativo, se hace el centello ventilación-perfusión. Si la ventilación-perfusión no está alterada, yo voy a descartar un tromboembolismo crónico, ¿sí? En cambio, si es positiva, ahí yo tengo que ver a qué altura yo encuentro esos posibles trombos, ¿sí? Capaz que sean distales y yo en la tomografía no los llego a ver, ¿sí? Porque son muy distales, o por ahí son algunas segmentarias, subsegmentarias, que no me lo informan en la tomografía. Entonces estamos haciendo mal el diagnóstico ahí. Obviamente, cuando yo ya tengo todo esto y sospecho de una tromboembólica crónica, el gol estándar es la angiografía pulmonar para saber exactamente la localización y dónde está el posible trombo y lesión, ¿sí? Obviamente no solamente me sirve para el diagnóstico, sino también puedo tomar conducta y ver si el paciente es pasible ya de cirugía, si los trombos son muy proximales, o angioplastia por balón. Y si el paciente para ninguno de los dos es candidato, el tratamiento es farmacológico, ¿sí? Es un procedimiento bastante seguro y lo utilizamos al mismo tiempo que hacemos las mediciones de las cavidades derechas en el cateterismo cardíaco derecho. Ya después que terminamos las mediciones, se retira un poco el catéter, se hace la inyección del contraste y se observa tanto en los dos campos pulmonares para ver la vasculatura pulmonar, ¿sí? Obviamente, más allá de todo esto que nos puede ir guiando a los diferentes grupos que veníamos viendo en este algoritmo, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, es importante pedir otros estudios complementarios que nos puedan acercar más por ahí a diferenciar a algunos pacientes del grupo 1. ¿Sí? Por ejemplo, en el laboratorio va a pedir evaluación de ProBNP, que siempre nos sirve no solamente para la estratificación de riesgo, sino para el seguimiento y evolución del paciente. El perfil tiroideo, la función renal, las serologías para HIV y hepatitis C. ¿Por qué le ponemos para HIV? Porque el HIV es, dentro del grupo 1, una de las causas secundarias de hipertensión pulmonar. Hacer pruebas inmunológicas para ver el reumatograma, y entre esos pedir el FAN,
tanto título y patrón del FAN, anti-DNA, anti-esclero 70, anticentrómero y RNP, todo esto como para evaluar pacientes con sospecha de esclerodermia. Complemento, anti-RO, para ir viendo otras posibles causas. Recordemos que en el reumatograma, para descartar enfermedad reumatológica, el primer lugar siempre lo ocupa la esclerodermia, seguido por el lupus y la artritis reumatoidea, como posibles enfermedades que me causan en forma secundaria aumento de la presión pulmonar. La videocapilaroscopía, que me sirve para saber en aquellos pacientes que tienen esclerodermia, si hay compromiso activo o no de los vasos a través de la videocapilaroscopía, que es un método sencillo donde se ven los capilares del lecho unguial, ¿sí? Y el ecodoppler del eje portopulmonar para descartar hipertensión portopulmonar. Y claramente ya una vez que estamos un poco más cercanos y ante la sospecha de hipertensión arterial pulmonar, o sea, del grupo 1, ahí remitir al paciente a un centro de referencia para el cateterismo. O sea, que a todo esto, ¿sí? Es algo que se lo pueden hacer en diferentes partes. Lo podemos hacer en un consultorio que nosotros estemos trabajando afuera, en cualquier centro, ¿sí? Yo puedo ir pidiendo todas estas pruebas y encaminarlo. ¿Qué es lo que trata de hacer la guía? Que no solamente el médico especialista de hipertensión pulmonar sea el que maneje, sino para tratar de acortar el tiempo ese de diagnóstico que está muy alargado, que recordemos que hay una media de demora diagnóstica de 3,7 años, es hacer e incentivar a toda la población médica, sobre todo a aquellos pacientes que tienen médicos que tienen más contacto, como ser los clínicos, que vean, sospechen y pidan estas pruebas, ¿sí? Y cuando estamos más cerca, ahí derivarlo a un centro de referencia donde se les recomienda hacer el cateterismo. Con el cateterismo cardíaco derecho yo voy a hacer el diagnóstico, ¿sí? Obviamente, el diagnóstico de hipertensión pulmonar es con una media arriba de 20, ¿sí? Eso es hipertensión pulmonar. Ahora, cuando yo hablo de hipertensión arterial pulmonar, o sea, del grupo 1, no solamente un aumento de la media arriba de 20, sino que yo voy a tener con una presión de enclavamiento, o sea, una WAGE menor a 15 milímetros de mercurio y con resistencias pulmonares arriba de 2 unidades de Wood, ¿sí? Esto es importante para encasillarlo como grupo 1. El test de vasorreactividad no se les hace a todos los pacientes, ¿sí? Está solamente indicado en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, hereditarias o secundarias a drogas y toxinas. ¿Qué me excluye? Aquellos pacientes, por ejemplo, con esclerodermia, ¿sí? Enfermedad reumatológica, lo saca. La portopulmonar, lo saca. La veno-oclusiva, la saca, ¿sí? O sea, es solamente para este grupo específico, ¿sí? Las congénitas las saca, porque un paciente haya tenido un cierre de una CIA o una CIA no tratada, la saca, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda a esto? Que el test de vasorreactividad no se hace a todos los pacientes, sino a un grupo determinado. Eso es algo que era un error en la práctica común, ¿sí? Debe realizarse en aquellos centros que tengan experiencia en cateterismo cardíaco derecho, y es positivo cuando hay una reducción de la presión pulmonar por debajo, mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, y tiene que llegar a alcanzar un valor absoluto de una media menor a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Todo esto tiene que mantener el gasto cardíaco igual o aumentar el gasto cardíaco. Y obviamente para realizar el test de reactividad, como hicimos acá algunas veces en el hospital, tratar de utilizar las drogas que están recomendadas, como ser el óxido nítrico, que esto sí no tenemos acá para realizarlo, pero sí el inlopros inhalado o el epoprostenol endovenoso, que por ahí lo más frecuente es hacerlo con epoprostenol. Con el test de sobrecarga salina. ¿Cuándo realizo yo el test de sobrecarga salina en el cateterismo? En aquellos pacientes que yo sospecho de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Que tienen buena función sistólica y que por ahí, no sé, en aquellos pacientes que tienen un fenotipo ya capaz que un poquito más añoso, que tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, y yo pienso que capaz que tiene fe preservada, pero que me puede estar haciendo insuficiencia cardíaca y que la wedge me da entre 13 y 15, o sea, al límite. En esos pacientes, ¿qué es lo que hago? Administro 500 milímetros de solución salina en 5 minutos, o sea, hago una sobrecarga salina
y va a ser positivo si la UH aumenta y es superior a 18 milímetros de mercurio. Entonces ahí ya la clasificó como un grupo 2. Si no es, sería de grupo 1. Un punto aparte me gustaría hacer, sobre todo hincapié en lo que es el cribado y la detección primaria, temprana. Y como sabemos nosotros, el cribado es la aplicación de diferentes pruebas para tratar de ver en aquellos individuos, identificar aquellos individuos que están sanos y que pueden ser personas que estén en riesgo de contraer alguna enfermedad, ¿sí? Esta estrategia de cribado se puede ampliar a diferentes individuos que por los síntomas uno no buscaría la atención médica, ¿sí? ¿A qué voy yo con esto? La esclerodermia. La esclerodermia es donde nosotros hacemos sobre todo el cribado en hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Fíjense en esta gráfica. La idiopática siempre es la más frecuente dentro del grupo 1. La idiopática se lleva en los diferentes rangos etarios, menor a 35 años, entre 35 a 56 años, mayor a 56 años, siempre es la más frecuente. En las primeras edades de la vida, la que sigue en frecuencia es la cardiopatía congénita. ¿Qué pasa? Con el tiempo, y que por ahí son pacientes que no tienen mucha sobrevida hace años atrás, pero que ahora, obviamente con el desarrollo de las nuevas técnicas quirúrgicas, los pacientes por ahí tienen mejor sobrevida y capaz que esta gráfica cambia al futuro. Pero la cardiopatía congénita disminuye en prevalencia. Pero sí, fíjense en cómo aumenta la enfermedad del tejido conectivo, ¿sí? Cómo va aumentando a partir de los 35 años, que es por ahí entre los 35 y los 50 años, cuando empiezan a tener, a despertarse a aquellos pacientes con enfermedades reumatológicas, empieza a despertarse la enfermedad, cómo empieza a aumentar y casi se iguala después de los 55 años a la hipertensión pulmonar idiopática. Esto siempre a despensa de qué, de la más frecuente que es la esclerodermia. En un estudio que se hizo, que es el estudio DITEC, donde se desarrolló este cribado y se desarrolló un algoritmo que se llama algoritmo DITEC, se pudo observar que en aquellos pacientes que tenían diagnóstico de esclerodermia y que se hacía el cribado, se podía observar un aumento de la supervivencia de hasta un 47%, sobre todo en aquellos, comparándolos con aquellos pacientes que no se hizo el cribado en un seguimiento de 8 años. Entonces, fíjense en cómo las gráficas, cómo se separan y cómo si yo hago un diagnóstico temprano, aumenta la posibilidad de supervivencia del paciente, más allá de su enfermedad de base que es progresiva como la esclerodermia, que siempre tengo que tratar de tenerla controlada, ¿sí? Pues me lleva a otras patologías asociadas. Como mensajes finales de la charla, tratar de dejar como mensaje esto, que la hipertensión pulmonar es una entidad que tiene una demora diagnóstica muy importante. Es importante, obviamente, sospechar la hipertensión pulmonar y tratar de iniciar rápidamente el algoritmo diagnóstico para ir descartando las diferentes causas, como les fui enseñando, descartar las causas subyacentes y realizar el cateterismo en aquellos centros que tienen especialistas en hipertensión pulmonar. Y sobre todo, esto es muy importante, el cribado en esclerodermia, en aquellos pacientes que si bien son asintomáticos, pero que yo puedo ir viendo cambios posibles en el ecocardiograma o en los niveles de ProBNP y que esto me aumenta la sobrevida de estos pacientes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.